Gonzalo. Pues sí, Camila, a esta hora nos acompaña el señor Jaime Flores. Jaime Flores es vocero de la campaña de Donald Trump, o fue vocero de la campaña de Donald Trump, y además del Comité Nacional Republicano para los Medios en Español. Lo tuvimos acá durante toda esa jornada preelectoral, con miras al resultado que estamos viendo hoy, el señor Donald Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos. Señor Flores, gracias por acompañarnos a esta hora en Blue Radio. Es un placer, saludos para todos y gracias por esta oportunidad. Don Jaime, hay cierta preocupación, sobre todo del centro, más allá del Partido Demócrata, de cómo será este nuevo gobierno del señor Donald Trump. Y la preocupación está dada porque quienes están alrededor de él son personas que no son las más cercanas precisamente a ese centro del Partido Republicano, que si no son un poco más de la derecha que acompaña fervientemente al señor Donald Trump. ¿Debemos preocuparnos de que este gobierno, estos 4 años, será un poco más radical que el del 2016? Ese gobierno viene a cumplir un mandato que le dio la opinión pública, el electorado, el pasado 5 de noviembre. El propósito es volver a hacer grandes los Estados Unidos, como se planteó en el lema de la campaña del presidente. El mandato consiste, entre otras cosas, en resolver los gravísimos problemas en que hemos incurrido por cuenta de la administración, que por fortuna ya está saliendo. El fundamental de ellos tiene que ver con la economía, pero también está el tema de la crisis fronteriza que hemos venido atravesando. Los Estados Unidos tienen que recuperar su derecho de admitir o no a personas que llegan a su frontera. Los Estados Unidos tienen que recuperar su autosuficiencia en materia de producción de energía y con eso comenzar ya a resolver el tema de la inflación galopante que nos ha afectado a lo largo de estos últimos años. Tenemos que recuperar nuestra seguridad. No solamente a nivel doméstico, nuestras calles son cada vez más peligrosas, pero también a nivel internacional, y tenemos que recuperar también el respeto que perdimos por parte de nuestros adversarios en el plano internacional, pero también por parte de nuestros aliados. Señor Flores, si uno mira lo que ha sido América Latina para los últimos gobiernos de Estados Unidos, sí hemos perdido mucha relevancia. Incluso Donald Trump solamente visitó una vez de manera oficial América Latina y fue para una reunión del G20 en Buenos Aires. Y todo esto para preguntarle si, poniendo a Marco Rubio, secretario del Estado, y mostrando cierto interés con temas más cercanos por parte de algunos discursos del presidente Trump, podemos esperar que América Latina vuelva a tener, no digo que un papel protagónico, pero sí más importante del que hemos tenido en los últimos años con ustedes. Yo me atrevería a decir que no solamente podemos esperarlo, yo creo que podemos estar seguros de que con el Departamento de Estado en manos de Marco Rubio, finalmente América Latina ocupará el papel que le corresponde en sus relaciones con los Estados Unidos. Pocos conocen como Marco Rubio la realidad de América Latina. Él, como hijo de cubanos nacido en Miami, pues sabe el drama que ha sido para la isla de sus ancestros, pues la incursión en el comunismo, y además el papel que Cuba ha jugado en el resto del continente a lo largo de estos últimos 60 años. Así que, pues, y además no hay ningún secreto. Marco Rubio ha sido muy claro como senador y como miembro del Comité de Asuntos Internacionales del Senado de los Estados Unidos en plantear sus temas, en plantear su rechazo a la manera como ha venido manejando el régimen venezolano, el tema de la usurpación del poder y de los presos políticos y las violaciones a los derechos humanos, que es lo mismo que sucede también en Cuba y en Nicaragua. Señor Flores, el presidente Donald Trump ha hablado de proteccionismo, de volver a los americanos lo que se pueda producir allí, hacerlo grande otra vez como es su eslogan, pero también ha mostrado unos visos expansionistas, ha hablado de Groenlandia, de Panamá, de Canadá. ¿Qué podemos esperar fuera de Estados Unidos con esta presidencia? A ver, el tema del proteccionismo tiene básicamente una función, y es defender el empleo en los Estados Unidos. Lo que ha venido sucediendo de un tiempo para acá, lamentablemente, es que hemos firmado acuerdos de libre comercio con países que no respetan la parte que les corresponde. Entonces, sus productos terminan siendo más baratos porque no respetan lo que tiene que ver con propiedad intelectual, porque no respetan lo que tiene que ver con salarios mínimos, lo que tiene que ver con protección para que no haya empleo infantil y empleo esclavo y este tipo de cosas. Y eso ha permitido que productos mucho más baratos lleguen a los mercados americanos. Hay que proteger al trabajador y a la empresa americana. En lo que tiene que ver con cuestiones expansionistas, el presidente ha planteado algunas cosas que es importante que se discutan, que se pongan sobre la mesa. El presidente no ha mandado armas a ninguna parte, el presidente no ha
alertado a Fuerzas Armadas para que invadan a nada. El presidente simplemente está planteando cosas que deben ser discutidas. El caso de Groenlandia es apenas uno de ellos. Ya de hecho, de alguna manera, también se han producido pues algunas declaraciones en Dinamarca. El tema de Canadá, pues también nadie está hablando de que se va a invadir a Canadá ni que se van a utilizar esfuerzos militares con ese propósito. Y lo mismo está sucediendo con el Canal de Panamá. Hay ciertas cosas que deben conversarse. Hay cierta preocupación no solamente en los Estados Unidos, sino en otros países, de que fuerzas extrañas que no son necesariamente aliadas de los Estados Unidos y del mundo occidental, pues estén asumiendo posiciones de privilegio y de poder en puntos que son estratégicos para la paz internacional. Señor Flores, hay un asunto con TikTok. TikTok fue bloqueado o prohibido, pero esa temporalidad pues fue algo muy breve. De hecho, esa prohibición de TikTok, la primera persona que lo propuso antes fue precisamente Donald Trump. O sea, fue una medida que fue inspirada por la primera administración de Donald Trump. Y se tema pues básicamente por el asunto de los datos de los usuarios y de la propaganda china. Ahora la cuestión es quién va a comprar TikTok, si efectivamente, por ejemplo, el señor Frank McCourt lo va a comprar y si se puede comprar el algoritmo. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabe usted de lo que va a pasar con TikTok? A ver, lo único que sabemos es que el presidente ha manifestado su interés en conceder una expansión, es decir, una extensión del plazo para que TikTok siga funcionando mientras se consigue resolver el tema que llevó a que se prohibiera TikTok en los Estados Unidos. Hay que recordar que esto es una decisión judicial, esto ha sido tomado en cuenta por las Cortes, se ha legislado en torno de esto. Es decir, el presidente no puede simplemente llegar y tomar una decisión que vaya en contra de decisiones que han sido tomadas ya por el legislativo y por el judicial aquí en los Estados Unidos. Quién lo vaya a comprar o no, eso va a depender de una serie de condiciones y hasta qué punto pues el tema del algoritmo pues sea parte fundamental de todo esto. Hay también una propuesta en el sentido de que pues haya 50% de propiedad estadounidense, 50% de propiedad china, pero que de todas maneras pues las autoridades en los Estados Unidos tengan control sobre si efectivamente el uso de esta plataforma pues viola los derechos a la privacidad y los derechos pues al acceso a la información de los usuarios en los Estados Unidos. Don Jaime, lo que demuestra Estados Unidos siempre, cada vez que hay una transición de gobierno, es el nivel democrático que tienen. Más allá de las diferencias, Donald Trump y Joe Biden comparten la bestia, se encuentran, toman un té, conversan antes de traspasar el poder de un lado a otro. Y ha pasado así en la historia de este país. Yo quisiera preguntarle, ¿qué rescata de la administración Biden? Realmente muy poco. Realmente muy poco. Hubiéramos querido, primero, un poco más de sinceridad por parte del gobierno, un poco más de decirle a la opinión pública lo que efectivamente estaba sucediendo. Lamentamos además, como si faltaran razones para criticar y para condenar hechos que llevó a cabo esta administración, la manera como en los últimos días, en las últimas semanas, se están tomando una serie de decisiones que evidentemente van en contra de lo que la voluntad popular dejó plasmado en las elecciones del 5 de noviembre. El tema de, por ejemplo, retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo es algo que afecta al continente entero. Es algo que afecta a una población cubanoamericana importante que vive en los Estados Unidos y que tiene una fuerza y un poder político de gran envergadura. Es una cachetada a toda esta gente. La decisión que ha sido tomada hoy a última hora, en las últimas horas, de prácticamente indultar previamente, es decir, sin que ni siquiera hayan sido acusados de ningún tipo de crímenes o delitos, a una serie de personas que, pues sí, tienen en duda, y un segmento importante de la opinión pública cree que hicieron cosas indebidas, y el presidente decide indultarlos así, sin que todavía haya nada en contra de ellos, es considerado también una bofetada a la opinión pública y a la gente que cree que hubo cosas irregulares que pasaron en el uso indebido de la justicia en los Estados Unidos con fines políticos, en el uso de la información médica para el tema del manejo de la pandemia y otras cosas. Y la gente sí quisiera que esas investigaciones se dieran, si es el caso, para pues simplemente ya sobreseguir a las personas involucradas de la posibilidad de que hubieran cometido algún tipo de delito. Pero si lo cometieron, si hubo irregularidades, la opinión pública en este país tiene todo el derecho de conocer lo que sucedió.
y nos parece que una decisión del presidente Biden a última hora de indultar a Anthony Fauci y a la gente que estuvo involucrada con la comisión que supuestamente debía investigar los hechos del 6 de enero y nunca salieron con absolutamente nada, pero sí utilizaron a la opinión pública y a los medios de comunicación para perjudicar al presidente Trump y en general a sus seguidores en el Partido Republicano. Señor Flores, en muchas oportunidades durante la campaña hablamos con usted como vocero de la campaña de Donald Trump para medios hispanos y pues ahora también como vocero del Comité Nacional Republicano para Medios en Español. ¿Sigue entonces usted en ese cargo? ¿Vamos a poder seguir hablando con usted como vocero del Comité Nacional Republicano para Medios en Español o qué va a hacer ahora que ya el presidente Trump está posesionado? No estoy autorizado a dar noticias en ese sentido, pero le puedo garantizar que sí, vamos a seguir en contacto y vamos a seguir en contacto con cosas mucho mejores y de mucha más alta envergadura. Pues estaremos al tanto de en dónde lo vamos a encontrar en un futuro. Es Jaime Flores, quien era el vocero para Medios en Español de la campaña de Donald Trump y del Comité Nacional Republicano para Medios en Español, además colombiano. Don Jaime, mil gracias por estar una vez más con nosotros atendiendo los micrófonos de Blue Radio. Un saludo muy especial a usted allá en Washington. Muchas gracias a ustedes, felicidades y aprovechen el buen clima porque aquí las temperaturas están bien bajas y descendiendo. Sí, señor, estamos felices de estar